Los criptógrafos pasaron más de un siglo sin poder descifrar ni una sola página. Hasta el legendario equipo de descifrado de Alan Turing intentó resolverlo sin éxito. Entonces, un pequeño laboratorio informático universitario, no los historiadores, apuntó un modelo de inteligencia artificial al libro y encontró algo que nadie esperaba. El libro que venció a todos los descifradores de códigos. El manuscrito Voynich es un libro real que se encuentra en la biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale, catalogado como MS-408. Tiene alrededor de 240 páginas de pergamino de piel animal llamado vitela, llenas de texto manuscrito con letras fluidas en un alfabeto que nadie en el mundo puede leer. Científicos de la Universidad de Arizona analizaron 4 muestras de ese pergamino mediante datación por radiocarbono en 2009 y obtuvieron un resultado con un 95% de certeza. El vitela fue fabricado en algún momento entre 1404 y 1438, situando el libro firmemente en los primeros años del siglo XV, durante la Baja Edad Media europea. Las páginas también están repletas de ilustraciones extrañas. Hay plantas que no corresponden a ninguna especie conocida, mapas estelares y símbolos del zodíaco. Mujeres desnudas bañándose en estanques conectados por tubos extraños, diagramas circulares que algunos llaman rosetones, recipientes de aspecto farmacéutico y bloques densos de texto que algunos estudiosos creen que son recetas. Los historiadores agruparon todo esto en 6 secciones, basándose únicamente en las imágenes, ya que nadie puede leer el texto que las acompaña. Hasta ahí son hechos establecidos en los que coincide prácticamente cada historiador que ha estudiado el libro. Los verdaderos enfrentamientos comienzan en el momento en que alguien intenta explicar qué significan realmente las palabras. Y esa disputa involucró a la inteligencia artificial hace algunos años. Los informáticos que intentaron algo completamente nuevo. En enero de 2018, un experto en procesamiento del lenguaje natural llamado Greg Kondra, junto con su estudiante de posgrado Bradley Hauer de la Universidad de Alberta, decidieron dirigir una inteligencia artificial hacia el manuscrito. En lugar de intentar traducir las palabras directamente, construyeron un algoritmo para determinar primero el idioma de origen. Su método utilizó muestras de la Declaración Universal de los Derechos Humanos traducida a 400 idiomas distintos, y luego comparó los patrones de esos textos con los patrones del texto Voynich. Al principio supusieron que el manuscrito podría estar en árabe. Tras ejecutar su algoritmo, el resultado apuntó a otro lugar completamente diferente. El hebreo apareció como el candidato más probable. A partir de ahí, los 2 investigadores desarrollaron una teoría según la cual el texto empleaba algo llamado alfagramas, lo que significaba que cada palabra podría representar una versión desordenada de una palabra real con las letras reordenadas, de la misma manera en que funciona un anagrama. Ese solo cambio del árabe al hebreo ya fue un giro sorprendente que nadie esperaba de un programa informático. Pero en el momento en que el equipo aplicó esa hipótesis hebrea a frases concretas del manuscrito, algo aún más extraño surgió del otro lado, la frase que acaparó titulares en todo el mundo. Usando su método de alfagramas combinado con Google Translate, Kondra y Hauer, lograron producir una oración legible del inicio del manuscrito. Una vez descodificada y traducida, resultó ser aproximadamente esta. Ella hizo recomendaciones al sacerdote, al hombre de la casa, a mí y a las personas. Kondra dijo a los periodistas que la frase era gramaticalmente correcta y que podía interpretarse, calificándola de un verdadero avance. Después de décadas de silencio total por parte del texto, los medios de comunicación lo recogieron rápidamente.
Fox News publicó un titular afirmando que el manuscrito había sido finalmente descifrado. La prensa canadiense lo cubrió ampliamente. Global News entrevistó directamente a Condra sobre el hallazgo. Durante unos pocos días, pareció que uno de los misterios más persistentes de la historia había comenzado a revelarse gracias a un laboratorio de inteligencia artificial universitario. Sin embargo, esa emoción no duró demasiado una vez que otros expertos examinaron de cerca cómo se había producido realmente esa frase. Lo que vino después se convirtió en uno de los enfrentamientos científicos más públicos que la comunidad del Voynich había presenciado en mucho tiempo. La reacción negativa llegó en cuestión de días. Los especialistas en historia medieval y los investigadores del Voynich respondieron casi de inmediato. Damian Fleming, medievalista de la Universidad de Indiana en Purdue-Fort Wayne, ridiculizó públicamente el hallazgo en redes sociales apenas unos días después de que la noticia saliera a la luz. Su queja principal no era la parte del estudio que identificaba el idioma, que empleaba métodos estadísticos sólidos. Lo que le molestaba era el paso final de la traducción, en el que el equipo recurrió a Google Translate, una herramienta diseñada para el hebreo moderno, con el fin de interpretar palabras que podrían tener más de 600 años de antigüedad y que, además, estarían codificadas. Los críticos señalaron que ningún especialista en hebreo antiguo había sido convocado para verificar el significado real, algo que el propio Kondrachov reconoció como necesario para poder confirmar algún día el significado completo del manuscrito. Los investigadores del Voynich recordaron que decenas de personas a lo largo de las décadas habían anunciado avances similares, solo para caer en el olvido una vez que nadie lograba reproducir sus resultados. Antes de continuar, si estás disfrutando este análisis, considera suscribirte. Le ayuda enormemente al canal. Ese patrón de un gran anuncio seguido de una rápida corrección no era para nada nuevo en este campo. Volvió a repetirse un año después, esta vez con un respaldo institucional aún mayor, la vez que una universidad retiró su propio comunicado de prensa. En mayo de 2019, la Universidad de Bristol publicó un comunicado anunciando que uno de sus propios investigadores, el Dr. Gerard Cheshire, había descifrado el código del manuscrito en apenas 2 semanas. Cheshire afirmaba que el texto estaba escrito en una lengua extinta a la que llamó proto-romance, una forma primitiva del latín hablado que precedió a idiomas modernos como el italiano y el español. Su artículo, publicado en la revista Romance Studies, sostenía que el libro abordaba la salud femenina, los remedios herbales y los baños terapéuticos. Medios de comunicación que van desde la CNN hasta la BBC reprodujeron la noticia en cuestión de horas. Luego llegó la reacción negativa, incluso más veloz que la que había recibido el estudio de inteligencia artificial del año anterior. Lisa Fagin Davis, directora ejecutiva de la Academia Medieval de América, calificó de absurda toda la idea de una lengua proto-romance, afirmando que ella misma había intentado reproducir los resultados de Cheshire años antes y que el método se desmoronaba en el momento en que intentabas aplicarlo de manera consistente. Dijo que las sustituciones eran subjetivas, lo que significa que podías moldear las letras hasta obtener las palabras que quisieras dependiendo del resultado que esperabas encontrar. Bristol retiró el artículo de su propio sitio web en menos de un día, indicando que habían surgido dudas sobre la validez de la investigación. 2 grandes afirmaciones en 2 años distintos, ambas anunciadas con gran alboroto, y ambas desacreditadas rápidamente por expertos externos. Existe también una tercera teoría, una que sostiene que el manuscrito entero podría no necesitar traducción alguna, porque quizás no haya nada real que traducir.
la teoría que plantea que todo el libro es una falsificación. En 2004, un investigador llamado Gordon Rugg propuso algo completamente distinto a cualquier hipótesis lingüística. Argumentó que el texto podría haber sido generado utilizando un instrumento llamado tabla de Cardan, un dispositivo con orificios recortados en cartón que se desliza sobre una tabla de fragmentos de palabras. Si alineas la tabla sobre columnas llenas de prefijos, raíces y sufijos, puedes generar palabra tras palabra que estadísticamente parece un idioma real, sin que nada de ello tenga significado alguno. Rugg señaló el inusual patrón de longitud de las palabras del manuscrito, que se comporta de una manera extrañamente uniforme que los lenguajes humanos naturales rara vez producen, como evidencia que respalda un proceso mecánico como este. Sin embargo, existe un problema serio con la cronología. La parrilla de Cardano fue inventada por Gerolamo Cardano en el año 1550. El pergamino del manuscrito ha sido datado mediante carbono 14 entre los años 1404 y 1438, más de un siglo antes de que esa herramienta existiera. Rugg intentó salvar esa brecha argumentando que quizás existió una versión anterior de la parrilla que la historia simplemente perdió, o bien que el manuscrito fue redactado después del pergamino mismo, usando material viejo que llevaba décadas almacenado. Esa diferencia cronológica nunca ha sido resuelta del todo por ninguno de los bandos del debate sobre el fraude. Además, conecta con un problema más profundo enterrado dentro de las propias letras y palabras del texto. Uno que ni el estudio de inteligencia artificial ni la teoría del engaño pueden descartar completamente. Las palabras que se comportan como un idioma real pero no lo son. Investigadores que examinaron el texto sin procesar del manuscrito hallaron algo extraño usando un concepto matemático llamado entropía de la información, que mide cuán predecible resulta un escrito. El galimatías aleatorio suele obtener puntuaciones muy elevadas en esta medida, ya que nada en él sigue un patrón definido. Los idiomas humanos reales puntúan mucho más bajo, puesto que ciertas letras y estructuras de palabras se repiten de forma constante. El texto Voynich también puntúa bajo, situándose más cerca del comportamiento de un lenguaje real que del ruido aleatorio. Las palabras además obedecen normas internas estrictas sobre qué caracteres pueden aparecer al inicio, en el medio o al final de cada término, de forma similar a las reglas gramaticales de idiomas verdaderos. Este es exactamente el tipo de patrón que lleva a algunos investigadores a confiar en que hay un significado real escondido en algún lugar de ese texto. Y es también, curiosamente, el mismo tipo de patrón que el método de la parrilla de Rugg puede recrear de manera accidental a través de un proceso puramente mecánico. Ambos lados del debate pueden señalar las mismas evidencias estadísticas y llegar a conclusiones completamente opuestas. Esa contradicción vuelve a aparecer en cuanto uno se aleja de las letras por completo y examina de dónde provino realmente este libro antes de llegar a cualquier estante de biblioteca. El rastro de sus propietarios es igual de enredado que el texto en sí, una cadena de dueños que nadie puede confirmar del todo. El primer propietario conocido por su nombre es el Sacro Emperador Romano Rodolfo II, quien gobernó entre 1576 y 1612 y que supuestamente compró el manuscrito por 600 ducados de oro, creyendo que lo había escrito el filósofo inglés medieval Roger Bacon. Esa afirmación proviene de una carta escrita décadas después por Johannes Marcus Marci, médico de Praga, dirigida al erudito jesuita Atanasio Kircher en Roma. No existe ningún registro en los libros de cuentas imperiales que confirme que Rodolfo realizó esa compra, lo que ha llevado a algunos historiadores a considerar la historia de los 600 ducados como una leyenda más que un hecho.
Tras Rodolfo, se cree que el libro pasó a manos de su farmacéutico de corte y eventualmente a un alquimista llamado Georg Baer, quien tampoco pudo leerlo y suplicó a Kircher ayuda para traducirlo en 1639. Tras la muerte de Baer, Marci heredó el manuscrito y lo envió a Kircher en 1665 junto con su ya célebre carta. El libro desapareció entonces del registro público durante aproximadamente 2 siglos, hasta 1912, cuando un comerciante de libros polaco llamado Wilfrid Voynich lo encontró dentro de un baúl en la Villa Mondragone, un colegio jesuita cercano a Roma, y lo adquirió de inmediato. Incluso el propio relato de Voynich sobre el hallazgo presenta pequeñas inconsistencias entre su versión y el testimonio que su esposa dejó escrito posteriormente. Ese único detalle es parte de la razón por la que una teoría más se niega a desaparecer del todo. La posibilidad de que el manuscrito completo sea una falsificación realizada mucho más recientemente de lo que nadie supone, y que el propio Voynich lo haya fabricado. Un pequeño grupo de investigadores ha lanzado la idea de que Wilfred Voynich fabricó el manuscrito él mismo en algún momento entre 1900 y 1912, usando auténticos retazos de vitela antigua para simular un aspecto medieval. Luego habría inventado la escritura y las ilustraciones desde cero para inflar el valor de un hallazgo misterioso en el mercado anticuario. Voynich tenía un pasado bastante turbulento que incluía pasaportes falsificados y activismo revolucionario en etapas anteriores de su vida, algo que los defensores de esta teoría señalan como prueba de que tenía las habilidades necesarias para semejante engaño. También apuntan a la caligrafía del manuscrito, que resulta llamativamente uniforme de principio a fin. Esto contrasta con la mayoría de los libros medievales, que solían ser copiados por varios escribas distintos trabajando juntos en un taller. El resultado del análisis de radiocarbono realizado en 2009 representa el mayor obstáculo para esta teoría, ya que confirma que la vitela en sí misma es genuinamente del inicio del siglo XV, siglos antes de que Voynich siquiera naciera. Esa única prueba científica no destruye por completo todas las variantes de la hipótesis de la falsificación, puesto que una vitela antigua podría teóricamente haber sido reutilizada por un falsificador posterior, pero sí significa que la versión más extendida y repetida de la teoría del engaño se enfrenta a una evidencia física muy difícil de ignorar. Y aquí está lo que todo esto realmente suma. Después del estudio lingüístico con inteligencia artificial, la afirmación del proto-romance de Bristol, la teoría del engaño de la parrilla de Cardano, los estudios de entropía y más de un siglo de registros de propiedad llenos de lagunas, nadie ha producido una traducción que otros expertos puedan confirmar de manera independiente. El trabajo de inteligencia artificial de Condra y Hauer ofreció a los investigadores una pista genuinamente útil. Un indicador estadístico real que apuntaba al hebreo como posible lengua de origen, publicado en una revista académica real con revisión por pares llamada Transactions of the Association for Computational Linguistics. Sin embargo, la frase concreta que acaparó los titulares dependía de una herramienta de traducción moderna, jamás diseñada para un texto de 600 años de antigüedad y posiblemente alterado. El propio Condra reconoció que la confirmación completa todavía requiere que un historiador especializado en hebreo antiguo esté dispuesto a abordar el resto del enigma. La hipótesis de Bristol se desmoronó en cuestión de días bajo un escrutinio idéntico. La teoría del fraude choca con su propio muro infranqueable en la datación por radiocarbono. Lo que la evidencia realmente sostiene no es un misterio resuelto ni un engaño probado. Lo que sostiene es un manuscrito que continúa generando patrones lo suficientemente reales como para tentar a científicos serios, y lo suficientemente complejos como para hacer añicos cada declaración de victoria hasta ahora.
Si este tipo de análisis en profundidad es algo que quieres seguir viendo, suscribirte no cuesta nada y mantiene a este canal desenterrando historias como esta.